Entrevistas Ágora tendremos de invitado al médico y epidemiólogo Diego Fernando González Tafur, especialista egresado de la Universidad Surcolombiana e integrante de la Junta Directiva del Colegio Médico del Huila, con quien hablaremos sobre la reforma a la salud, los mitos y las realidades generadas desde el sur colombiano. Bienvenidos a Entrevista Ágora, un espacio de encuentro y diálogo con la comunidad académica de la Universidad Surcolombiana. En el programa de hoy contamos con la presencia de un médico de nuestra casa de estudio, Diego González, quien hace parte de la Junta Directiva del Colegio Médico del Huila. Y ya pues con esa presentación estamos definiendo el tema que vamos a abordar a propósito. Diego, bienvenido a Entrevista Ágora. Hola Fernando, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, Diego, entonces, hoy por hoy el país está sumergido en una discusión, en un debate en torno a las reformas que ha anunciado el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y una de esas reformas es la reforma a la salud, que ha levantado muchas intrigas. Uno quisiera decir debates, pero podemos decir prácticamente que no ha habido debate directamente. Tal vez es el que se espera al interior del Congreso, pero se ha generado mucha zozobra, intriga, y en el fondo pues debe haber mucho temor por parte de algunos sectores pues, para que estas reformas no se den porque pues serían afectados, ¿no? Entonces la invitación a esta entrevista de Ágora es para que hablemos un poco o lo que podamos, lo que alcancemos en 24 minutos de programa sobre esta reforma que mucho se ha dicho a través de los medios, pero digamos que la esencia de lo que propone esta reforma, pues qué mejor que sean los profesionales de la salud que nos den una ilustración para poder, digamos, conducir un debate respecto a esas reformas que se plantean. ¿En qué consiste la reforma? Bueno, gracias Fernando. Pues bueno, realmente lo que se presentó en estos días en el Congreso fue una ley, ¿sí?, que reglamenta la verdadera reforma a la salud, que es la ley estatutaria en salud, que se aprobó en la 1751 en el 2015, incluso fue firmada por el anterior ministro de Educación que salió, donde realmente se le daba un giro al sistema de salud colombiano, ¿sí?, donde planteaba pasar de un modelo de salud curativo a un modelo de salud preventivo, ¿sí?, con un enfoque en la atención primaria en salud, en lo comunitario, ¿sí?, y que, entre otras muchas cosas, planteaba acabar con la intermediación financiera que representaban las mal llamadas EPS, y por otro lado, pues planteaba la necesidad además de hacer algo que conocemos hoy en día como la salud preventiva y predictiva, ¿sí?, el desarrollo de sistemas informáticos también para unificar todas las historias clínicas y todos los elementos que tiene el sistema de salud, para tener que en todo el estado se maneje una sola fuente de conocimiento. Pues ese era otro punto, sistematizar todo el tema de salud. Toda la información. De usuarios y de procesos de pago. Bueno, cuando se habla de reforma, hablemos qué es lo que hay, qué es lo que no funciona y qué es lo que se propone para mejorar esos problemas. Porque pues, uno le hace seguimiento a los medios y todo se centra en que las EPS, a pesar de los problemas que han tenido, que deben seguir en la intermediación, en manejar los recursos de la salud, y le agregan, le adicionan que pues que hay un pánico de que eso retorne al manejo total del sector público, porque se puede presentar situaciones de corrupción. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿ha habido procesos de corrupción de esos recursos públicos en manos del sector privado, o con las EPS funciona la maravilla, sí, este manejo?
Bueno, tú has comentado dos elementos fundamentales allí y uno es el tema, el mito de las EPS, ¿no? Del sector privado. Realmente escándalos de corrupción con respecto a las EPS, o sea, están a la orden del día, ¿no? Nomás el año pasado vimos que fue necesario el cierre de Confamiliar del Huila, que funcionaba como una EPS, porque no era financieramente viable, ¿sí? Y además los indicadores en salud que manejaban eran terribles. Lo que estamos haciendo hoy en día con la reforma es realmente actualizando el sistema de salud a las nuevas paradigmas internacionales, ¿sí? A las orientaciones que emana la Organización Mundial de la Salud frente hacia dónde debe ir el sistema de salud. Realmente, el otro punto que tú dijiste es, vamos a volver a un modelo estatal, ¿cierto? Realmente no es así. Antes de la Ley 100 funcionaba un modelo de salud que también tenía unos elementos privados, un elemento de población asegurada y otro elemento de población subsidiada, ¿sí? La mayoría de las personas recuerdan es el seguro social. ¿Sí? No, pero es que en el seguro, atención, pero si tú miras el seguro social, era donde llegaban los trabajadores que aportaban, ¿sí? Pero a los hospitales públicos, que siempre han estudiado y que tienen nombre de santos, usualmente porque vivían de la caridad, ¿cierto? La María Inmaculada, el Divino San José y todo este tipo de cosas. A esos hospitales que recibían financiación también estatal era donde llegaba la gente que no tenía dinero, ¿sí? Entonces, realmente no estamos volviendo al viejo modelo, ¿sí? Si bien es cierto, el anterior tiene un componente subsidiado, un contributivo y uno privado, que es el tema de la salud prepagada, ¿cierto? Lo que estamos haciendo ahora realmente es hacerle un mayor control fiscal al tema presupuestal, ¿sí? Porque la CPS lo que es, en el momento en que el gobierno giraba los dineros públicos, porque la salud en Colombia funciona con los dineros públicos, y una vez este dinero entraba a las EPS, que se llaman empresas promotoras de salud, que realmente nunca promovieron la salud, y que la gente cree que estas EPS son necesarias y los medios de comunicación han vendido esa imagen de que la EPS es necesaria, cuando realmente Colombia es de los poquitos países del mundo donde existen las EPS. En la mayoría de los países del mundo no existen las EPS, es un intermediario realmente innecesario. Bueno, Diego, yo hacía mención al tema del retorno a las épocas del Seguro Social, porque eso es lo que se maneja desde los medios de comunicación, pero desde luego que la reforma está proponiendo otras cosas. Pero lo que no se puede desconocer es que estamos hablando de recursos públicos y hay que recuperar esa confianza sobre los recursos públicos, independientemente de que lo manejen las instituciones públicas o la maneja el sector privado, porque pues son bienes, los recursos son bienes públicos. Entonces hay que volver a recuperar, considero yo, esa confianza sobre lo público. Total. Porque con eso se garantiza que no hayan procesos de corrupción que propicien pues como el despilfarro de esos recursos. Pero sobre esos temas me gustaría que luego de escuchar más o menos lo que está pensando la ciudadanía, la gente de la calle, la gente del común, sobre esta discusión, este debate que se está generando alrededor de la reforma a la salud. Ellos están construyendo una opinión y lo invito a que escuchemos qué es lo que está pensando la gente allá, en el ágora pública, en la calle. Y luego de eso nos vamos a unos anuncios institucionales para luego retornar en este encuentro y diálogo con Diego González, quien hace parte de la Junta Directiva del Colegio Médico del Huila. Mi experiencia con las EPS no ha sido ni tan buena ni tan mala, porque he tenido momentos en los que me han prestado los servicios y me han facilitado algunos medicamentos, pero también a la hora de atender en ciertas ocasiones, por el caso de urgencias, ha sido un poco mala la atención. Recientemente tuve un problema con un diente y fui a pedir una cita médica y no me la dieron porque no hay cita médica en la EPS a la que pertenezco. Entonces, desde ese punto de vista creo que sí flaquean un poco. Lo que sé de la reforma de salud es que es un proyecto que
pese a que se ha intentado muchas veces en el país, está como resurgiendo y abanderado por el gobierno de Petro, y que pretende darle como una nueva estructura a lo que es la salud, para que no se perciba como un negocio, sino que se garantice como un derecho fundamental. Entre ellos sé que tiene que ver como con la disolución de las EPS y como con un nuevo esquema para el acceso y poder brindar el servicio. Eso es lo que sé, y a mi juicio es como muy necesario, porque veo muy precario a nivel nacional, en especial en las partes periféricas, el acceso a la salud. Bueno, lo que sé básicamente de la reforma de la salud es que no ha estado muy indecisa. Algunas personas dentro del círculo de la política no saben muy bien a qué se debe la reforma de salud, y tampoco conocen muy bien el estamento, ya que la ministra de Salud afirma una cosa y otros personajes dentro de la política afirman otra. Entonces opino que está muy tergiversado ese tema. Actualmente no tengo mucha información sobre la reforma de la salud que se está dando en el país, entonces eso es un no tengo idea. Yo considero que es necesaria una reforma a la salud, porque en este momento creo que, y bueno, desde hace muchos años se atraviesa por un periodo crítico, donde la gente no es tratada de forma digna y donde en el país está muriendo la gente porque no hay un acceso y no hay unas garantías. Bueno, el mayor impedimento a la reforma de la salud desde mi punto de vista es que no se ha sido muy claro con las personas, ya que empezando pues dentro del círculo de la política ni se sabe muy bien qué se va a hacer con esa reforma, mucho menos las personas que no son muy allegados a la política saben qué está escrito dentro de los papeles de la reforma. Entonces pues la difusión de la información ha estado muy vaga. Lo que sé de la desinformación pues tiene que ver como por ejemplo con el uso de las redes para compartir como noticias falsas, y creo que esto es algo que se ha usado constantemente, particularmente con el gobierno de Petro, donde cualquier reforma o proyecto que él plantea se tergiversa y se plantea como de formas distintas a las que en realidad son, y donde no hay claridades sobre lo que él pretende hacer y por qué lo pretende hacer, y netamente se trata de repartir como información y crear estigmas alrededor de los nuevos proyectos. Retomamos este encuentro y diálogo con Diego González, quien hace parte de la Junta Directiva del Colegio Médico del Huila. Diego, habíamos dejado planteada como una pregunta, una inquietud frente a un tema que ha sido álgido en la discusión, y es el manejo de los recursos por intermediación de las EPS, y que en la propuesta de la reforma pues va a concentrar de alguna u otra manera en la ADRES, que es una institución del orden público, pero pues con otros estamentos ya del orden local, departamental, municipal, y se va a constituir un gran equipo que va a garantizar que estos recursos tengan un manejo adecuado en función de la salud del país. ¿Por qué se ha concentrado esa discusión ahí frente a los recursos? Sí, bueno, yo creo que es que a nosotros nos criaron desde chiquito con ese cuento de que el sector privado era más eficiente, ¿no? Y más eficaz, pero particularmente la historia de Colombia nos ha mostrado que no es así. Las EPS es una muestra de eso. Las EPS son empresas privadas que manejan recursos públicos y que por su mal manejo, ¿sí? El dinero destinado a la salud lo están destinando a viajes internacionales, fiestas y canchas de golf. Entonces realmente yo creo que no hay que dejar un poco ese miedo, ese estigma que hay hacia la función pública, hacia la administración pública, sobre el dinero nuestro, sobre el dinero público. Lo que se está planteando es que hayan unas coordinaciones, unos consejos que están conformados por los diferentes elementos de la sociedad, tanto entes gubernamentales como trabajadores de la salud y usuarios, entre ellos otros, para que hagan una veeduría de esos dineros que se están gastando en el sector. Yo creo que con la participación activa de la sociedad en estos consejos se puede hacer un buen trabajo de auditoría y fiscalización de los recursos. Usted utilizó un término ahí, porque hoy por hoy se gastan
La idea de la reforma es que se inviertan en la salud de los colombianos, y ahí se puede establecer como una diferencia de una propuesta a la otra, porque claro, esos recursos se pueden malgastar tanto en manos privadas como en manos públicas, del sector público. Pero esto es una reforma que precisamente apunta a corregir esa situación, es recuperar la fe y la creencia en quienes asumen una responsabilidad del manejo de lo público para garantizar el desarrollo de un derecho. Exacto. Porque hoy por hoy pues, está claro que la salud se volvió una mercancía, ¿sí? Sustentada principalmente en la enfermedad. Y lo que esta reforma plantea es que ojalá no tengamos que llegar al momento de atender una enfermedad, sino de prevenirla. Pero que si se llega a la enfermedad, pues que hayan las condiciones idóneas del servicio de salud, que está claro que es un derecho. ¿Cómo está el equipo de profesionales de la salud para encarar un reto que puede demandar esta reforma? Bueno, sí, voy a puntualizarte algo a propósito de tu última intervención. Cuando hablamos de derechos, a propósito de que la salud es uno de los derechos más importantes y que más incide sobre el bienestar de las personas, los derechos no se negocian, ¿cierto? Ni se ponen a votación si usted tiene más derechos que uno u otro. Los derechos son inalienables para cada individuo, y el derecho a la salud implica que para una persona que vive aquí en Neiva, si bien es cierto, acceder al servicio de la salud es económico, está al alcance del bus, de un taxi. Para una persona que vive en La Guainía, perfectamente acceder a ese mismo servicio de salud representa coger una canoa, coger un barco, un carro, incluso un avión, ¿cierto? Tenemos unas estadísticas del tiempo que se demora desde diferentes puntos de Colombia acceder a una UCI. Y eso representa mayor inversión en ciertos lugares para poder garantizar la salud a esas personas que en otros lugares. Entonces la tarifa de inversión en diferentes lugares no va a ser igual, ¿cierto? Con respecto al talento humano en salud, necesitamos una reestructuración del sistema porque hacen falta especialistas, ¿cierto? La poca producción de especialistas del país hace que los superespecialistas también excedan en sus tarifas, en sus cuentas de cobro, por decirlo así. Pero además de eso, los médicos generales, las enfermeras, también tenemos que darle un giro en esa percepción, en ese concepto que tienen de salud, ¿cierto? Porque tienen que ser tienen que ya llegar más a la comunidad, tienen que ser más empáticos con la comunidad para poder realmente llegar y comprender las necesidades que tienen en el territorio, ¿sí? Porque los profesionales de la salud vamos a jugar un papel mucho más importante en este nuevo modelo de salud. Bueno, Diego, ya finalmente, desafortunadamente, pues los tiempos en televisión están establecidos. Entonces, finalmente quiero cerrar con esta apreciación, porque digamos que toda la discusión y los fantasmas, porque también se han creado fantasmas alrededor de la reforma, miedos, temores, siento que se viene haciendo de una manera muy centralizada, muy desde lo nacional, cuando esto es un país diverso, en regiones, con muchas diferencias de esas regiones, y muy distante geográficamente de Bogotá, y de los principales centros urbanos, pero esa que llaman la Colombia profunda, distante, se vive se vive la realidad, ¿sí? Que a veces es desconocida o es opacada por esas miradas desde lo central. En ese sentido, usted, ¿quién considera que, como este es un espacio que se llama Entrevista Ágora, un espacio donde pretendemos que se convierta en un escenario de discusión, de debate, en lo que respecta a la reforma, ¿quiénes deben de estar en esa ágora de discusión? Bueno, yo creo que aquí un papel fundamental
y aquí deberían haber dos actores, los gerentes de las EPS, sean públicas o privadas, que tienen que luchar mensualmente con la facturación a las EPS, ¿sí? Las clínicas, los hospitales tienen un déficit presupuestal generado por esas glosas, por todas esas barreras que ponen las EPS para girar el dinero. Ellos tienen una realidad que contar que la gente debería escuchar, ¿cierto? Y por otro lado, al personal, al talento humano en salud, a los profesionales, a los especialistas, que muchas veces nos culpan del mal servicio, ¿cierto? Los cuales estamos sometidos a largas jornadas de trabajo para también abastecer una necesidad, satisfacer una necesidad, y además los supraespecialistas también tienen que participar en este debate, porque con ellos tenemos que hablar algo importante que plantea la reforma, y es el tema de los pisos tarifarios y la facturación con los especialistas. Bueno, este encuentro y diálogo con Diego González, quien hace parte de la Junta Directiva del Colegio Médico del Huila. Agradecerle por esta conversación, esta ilustración. Sé que hay muchos elementos más de discusión, pero la invitación es que participen de otros escenarios de debate que se pueden desarrollar en distintos espacios de la ciudadanía. Agradecerle, Diego, por esta conversación, y a ustedes, seguidores de Entrevistas Ágora, invitarlos para un nuevo tema de discusión y debate. Muchas gracias, Fernando, muy amable por la invitación. Y ojalá hubiera podido tener más tiempo para poder profundizar un poco más en los temas. Listo, bueno, tal vez haya ocasión de un nuevo programa, sí, ojalá con otros invitados para poder tener el escenario de la confrontación. Entonces, a ustedes nuevamente gracias, y los esperamos en un nuevo Entrevista Ágora.